Hola, muy buenas tardes, estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien, que estén teniendo una excelente semana. Vamos a lo que es la explicación de la última parte de la semana del 12 al 16 de julio de las actividades de sociales. Ya en la anterior explicación se había explicado la primera parte, vamos a explicar esta última parte, porque son 3 temas que estamos viendo esta semana. El primero es América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Eso ya explicamos en el anterior video. Ya se explicó las órdenes también. Y hay 2 temas más. Características de la economía latinoamericana y América Latina y la Gran Depresión. Esto que está acá es un cuadro que hicimos la semana pasada, la clase que pasó, la anterior, para explicar lo del mapa conceptual, nada más. Que todos tengan como referencia cómo hacer un mapa. ¿Okay? Entonces vamos a ver características de la economía latinoamericana. Nos dice ahí conteste. Hay 2 preguntas que tenemos que contestar. Dice, ¿en qué consiste la división internacional del trabajo? Entonces vamos al libro de sociales. Aquí nos dice la página 136 y 137. Entonces, usted va a su libro de sociales, a esas páginas, y ahí va a poder encontrar información para trabajar su actividad. Vamos a ver. Tenemos que cargue. Está un poco lento, esperemos un momento. Ya explicamos lo de la Revolución Mexicana. Y aquí estamos en la página 136 y 137. Nos dice características de la economía latinoamericana. ¿Qué se refiere a cómo se manejaba en la parte financiera, económica, este sector de Latinoamérica, que comprende Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, entre otros países que ahí forman parte de América Latina? ¿Qué estaba pasando en esos tiempos? Entonces hay una pregunta que tienen que contestar que dice, ¿en qué consistía la división internacional del trabajo? Entonces, ¿en qué consistía? En ese tiempo se hizo una división internacional del trabajo. ¿En qué se quedó? En que, en este caso, países como los de América Latina se iban a encargar. Aquí tenemos eso de la división internacional del trabajo. Países como América Latina, África, Asia, iban a ser los productores de la materia prima, mientras que los países desarrollados en Europa, Estados Unidos, ellos se iban a encargar de procesar, industrializar esa materia prima para convertirlas en productos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que África, Asia, América Latina se encargan de producir la materia prima. Por ejemplo, en caso de si hace una barra de chocolate, ¿cuál es la materia prima? El chocolate. Si hacen un barco, ¿cuál es la materia prima? ¿Verdad? Usan ciertas para la estructura de madera. Entonces ahí la materia prima serían los bosques que talan, ahí producen la madera. Entonces, así, América Latina, África y Asia se habían convertido en los que proveían de materia prima, y los países como Europa, Estados Unidos se encargaban de esa materia prima de convertirlas en productos. Esa es la división internacional del trabajo.
Obviamente que como América Latina, en África y Asia no habían países desarrollados, no tenían industria, no tenían maquinarias para producir, para elaborar productos con esa materia prima, no podíamos hacerlo. Entonces, ¿quién podía hacerlo? Esos países desarrollados. Por eso esa fue la División Internacional del Trabajo. Tú hagas la materia prima y yo hago el producto. ¿Sí? ¿Cuál fue después el inconveniente? Que obviamente la materia prima no era cara, era económica. Los países desarrollados la compraban económica y cuando ellos ya hacían los productos, lo vendían a un buen precio. Y obviamente sí que acá los países no desarrollados envían esos productos a un precio mucho más elevado que la materia prima. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Ya ahora los países de América Latina ya producen sus propios productos, tienen sus propios productos y obviamente ahí hay un ahorro y también obviamente al país, al Estado conviene porque incentiva la producción nacional. Entonces ya hoy en día Ecuador, por ejemplo, ya algunos productos los desarrolla aquí mismo, en la antigüedad no, todos importaban de otros países, entonces que para el consumidor era más caro, pero ahora ya hay productos ecuatorianos de todo tipo, ¿verdad? Para aseo, cocina, limpieza, vehículos, la mayoría de vehículos ya se ensamblan aquí, hay vehículos que se ensamblan aquí, maquinarias, entonces todo esto ha ayudado a que ya Ecuador y los ecuatorianos, ¿verdad? Ya no tengan que quizás pagar un alto costo como que un producto venga desde afuera, porque si ya lo producen aquí, es más económico para los ciudadanos. ¿Sí? Es como un carro de afuera, de Europa, de Estados Unidos, ¿verdad? Son costosos porque hay que importarlos. No es como que se produzcan aquí, obviamente que no hay una industria fuerte del automóvil aquí en Ecuador, sino es que se importa. Pero sí hay ciertas marcas que se traen y ensamblan aquí y también esos carros salen más económicos. Entonces, en esto consistió la División Internacional del Trabajo. Los países no desarrollados, como los que están en el continente en América Latina, África y Asia daban las materias primas, porque obviamente eso lo cultivan de la tierra, de la tala de árboles. Y los países desarrollados que tenían industrias se encargaban de la elaboración, en este caso de los productos, con esta materia prima. ¿Okay? En eso consistía la División Internacional del Trabajo. Más abajo nos habla de los productos de América Latina, pero eso creo que está ahí también. Vamos a ver. Ahí yo ya les contesté la pregunta prácticamente. Dice la otra, investigue qué productos exporta el Ecuador. Entonces esa es una investigación suya que va a tener que averiguar qué productos el Ecuador envía afuera del país. Importar es introducir un producto. Exportar es que salga del país. Entonces van a tener que investigar el Ecuador qué productos saca afuera del mundo, salen internacionalmente. Por ejemplo, Ecuador, perdón, exporta el petróleo y obviamente ya después se lo devuelven a un precio más elevado como combustible muchas veces. Cacao, guineo, ¿sí? Productos cárnicos, leche, todos esos productos han aumentado y ahora ya Ecuador exporta bastante variedad de productos fuera. Y eso es bueno para la economía. Entonces ahí yo les he nombrado uno, y los más fuertes obviamente son el guineo, el petróleo, el cacao. Usted va a tener que investigar más productos que exporta el Ecuador y va a conocer productos que usted ni se imaginaba que se podían exportar. Y esto es positivo, obviamente, porque crece la industria nacional, el Ecuador tiene un más renombre y obviamente las familias ecuatorianas hay más trabajo, y hay más desarrollo. Entonces, la exportación de productos es muy buena porque obviamente que no van a pagarte lo mismo aquí un racimo de guineos que en Estados Unidos o en Rusia. Entonces es muy buena el tema de la exportación, se gana mucho más. Eso es en cuanto a la parte del tema de características de la economía latinoamericana.
En estos tiempos, ¿cómo era la economía latinoamericana? Pues no era desarrollada y se encargaban de producir la materia prima. Ya les nombré unas materias primas que produce el Ecuador y que exporta. Hoy en día ya exporta mucho más y que usted las va a averiguar. El otro tema es América Latina y la Gran Depresión. ¿Qué significa Gran Depresión? No quiere decir que puso triste el continente, no, significa que hubo una grave crisis económica que afectó a los países, mejor dicho, a todos los países, pero también obviamente a América Latina. Entonces ahí está en la página 138, usted puede investigar o también sacar de su libro la información. Ahí tenemos América Latina y la Gran Depresión. Y ahí tiene qué cosa, tiene que contestar, ¿verdad? 3 planteamientos que hay. Menciona los factores que desencadenaron la Gran Depresión de 1930. Entonces tiene que mencionarlos únicamente. ¿Cuáles fueron la sobreproducción, la especulación bursátil y financiera, la crisis financiera, crisis industrial y comercial, crisis agrícola? ¿Sí? Entonces, esos son los factores que desencadenaron la gran crisis de 1930. Como vimos ahí, sobreproducción. Después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a producir mucho. Entonces, obviamente, si tú tienes una bodega de muchos productos y es mayor los productos que tienes a la demanda, esos productos se van a perder o van a tener una salida muy lenta y el precio de esos productos va a bajar. La producción tiene que detenerse porque ¿de qué te sirve llenar una bodega de productos si no la estás vendiendo? Entonces eso afecta. Pero en sí lo que más afectó a la Gran Depresión de 1930, es decir, a la gran crisis, fue la especulación bursátil y financiera. Sí, fue una cadena de desenlaces. Sin embargo, la especulación, en este caso de la bolsa de valores, ¿sí?, fue lo que incrementó esta crisis, ¿sí?, a que todas las acciones cayeran. Como la industria ya estaba detenida por una sobreproducción, las acciones en bolsa de valores bajaron, se desplomaron. ¿Y eso qué hace? Que la gente tenga miedo. Les voy a hacer un ejemplo, como que compren unas acciones usted en una empresa, en un supermercado, y esa empresa empiece a tener problemas, usted va a querer sacar su dinero de esas acciones que tiene por el miedo a perderlo todo. Eso es lo que pasó, la gente empezó a salirse, y entonces eso creó una burbuja de problemas que la bolsa de valores colapsó porque toda la gente quería su dinero, en el banco también querían su dinero, y como los bancos habían hecho muchos préstamos, porque el dinero de las personas que están en los bancos, ellos lo usan para hacer préstamos, y si en un día todas las personas van a sacar su dinero, ese dinero está en préstamo, y entonces el dinero no está, y las personas quieren su dinero, y el banco y la bolsa de valores en este caso también colapsaron, porque la gente fue a ver su dinero, pero su dinero está invertido en préstamos, que obviamente ya estaban prestados ese dinero, no iban a poder cobrarlo, sino que hasta la fecha en que acordaron. Entonces todo esto causó un colapso total, una crisis y una debacle económica, que obviamente afectó a todos los países y también a América Latina, porque ya no habían compradores para sus productos, se había detenido la producción. El otro dice, realice un cuadro sinóptico sobre la Gran Depresión. Entonces también tienen que hacer un cuadro sobre esta página, la 138. Ya la semana anterior vimos cómo se hace un cuadro sinóptico. Entonces ahí tendrían que poner el título, los factores y al lado de cada factor un pequeño concepto de en qué consistió ese factor que desencadenó la gran crisis, en la Gran Depresión de 1930.
Y el último dice, indique cómo se solucionó esta gran depresión. Tuvieron que tomarse medidas para que obviamente no se detenga la crisis, la economía mundial, ¿sí? Entonces, cuál fue la solución? ¿Sí? Se dice que en Estados Unidos intervino en la economía decididamente y aplicó un sistema propuesto por la CEPAL. Dice, la sustitución de importaciones se aplicó primero a los textiles, luego se desarrolló la producción de materias de construcción, elaboración. Entonces, ¿qué pasó? Como había esta gran crisis, ¿cómo se pudo solucionar? Obviamente, todo el mundo está en crisis, todos los países están en crisis, Estados Unidos, los países también en parte de Europa también se vieron afectados. América Latina, ¿qué es lo que nos importa? ¿Cómo salió esta crisis? Ya no le estaban comprando por la sobreproducción, por la crisis. ¿Qué le quedó entonces a América Latina? Empezar a buscar la industrialización. Empezar a ellos a producir sus propios productos para ya no esperar a que le compren, sino que ellos producirlo y poder generar trabajo, generar ingresos y que sus ciudadanos adquieran productos a mejores costos. Esto fue muy positivo y hasta hoy en día vemos que los países de América Latina, siguen industrializándose, siguen ya dejando de necesitar a los países desarrollados y ya ellos empiezan a producir sus propios productos, valga la redundancia. ¿En qué desencadenó esto de que los países de América Latina empiecen a industrializarse? Que las ciudades empezaran a venir gente del campo a buscar las ciudades en búsqueda de trabajo porque había una buena demanda para la que era mano de obra. ¿Y qué fue lo negativo? Obviamente que todas estas industrias empezaron a caer en manos de unos pocos, la burguesía. Entonces eso era negativo porque la riqueza se concentraba en las manos de unas pocas personas y para el resto de la clase obrera trabajadora no habían grandes beneficios. Entonces, los que tenían las industrias empezaban a tener una poderosa influencia en la economía y a hacerse cada vez más ricos, y la clase obrera obviamente estancada, ¿sí? Pero lo positivo fue ese incremento que salvó realmente la economía, el que los países de América Latina ya no esperaran a que los países desarrollados le compren, sino que ellos mismos buscar la industrialización y producir, usar su misma materia prima para hacer sus propios productos. Ok, bueno, ahí ya prácticamente también he orientado y contestado esas preguntas. Esas son las actividades que tienen que desarrollar y subirlas en el enlace del Drive que ya se los pasé. Ok, entonces hasta aquí vamos a dejar. Ya tiene las dos partes explicadas para trabajar y que puedan hacer sus actividades. Y de mi parte, que tengan un excelente fin de semana, ¿sí? Y que puedan trabajar sus actividades. Ok, estudiantes, un gusto y cuídense. Tengan un excelente resto de semana. Cuídense.